déjeme decirle que estamos entrando en la recta final de esta serie de la vida de José. Y en esta mañana estaremos entrando en los capítulos del 43 al 45. Van a ser 3 capítulos que vamos a ver en esta mañana. Pero no se preocupe, no crea que vamos a leer los 3 capítulos de un solo, sino que lo que vamos a hacer es que estaremos tomando las porciones claves que nos mantendrán conectados al mensaje central que hay en estos 3 capítulos. Si usted escuchó el mensaje de la semana pasada, pudo ver que a través de la vida de los hermanos de José, Dios nos enseña que Él trata con los pecados de nosotros, sus pecados, mis pecados. Él trata con esos pecados no confesados. Y digo que son esos pecados no confesados porque sabemos nosotros que cuando el Señor nos salva, Él nos quita todo el pecado. Cuando Él murió en la cruz, Él pagó por todos nuestros pecados. Y eso es cierto. Él pagó por todos los pecados habidos y por haber. Pero hay una gran diferencia. Cuando el cristiano peca y no confiesa su pecado ante el Señor, ese pecado obstruye esa relación que hay entre Dios y la persona. Esa relación está malograda y hay necesidad de restaurarla. Dios quiere restaurarla. ¿Y qué hace Él? Nos confronta con nuestro pecado para que nosotros podamos reconocer ese pecado. Y por esa razón es que Dios nos confronta, porque ese pecado obstruye el plan de Dios en nuestra vida. Y que a través de ese trato que Él hace con nosotros, de ese pecado, Dios pone en orden nuestra vida. Él pone en orden nuestra vida, ¿para qué? Para que usted, para que yo seamos bendecidos, pero también que nosotros llevemos a cabo ese plan de salvación que todo el mundo necesita. Vemos entonces un tratamiento que Dios tiene con relación a nuestro pecado. Pero el propósito de ese tratamiento, como lo dije, que Dios hace en nuestra vida, va más allá de solamente confrontarnos con nuestro pecado. Hay más en ese tratamiento. Dios no solamente quiere eso, Él quiere que su vida esté plenamente alineada a la voluntad de Él. De que su vida, mi vida, estén alineadas completamente, íntimamente, alineadas a su voluntad. Y es lo que vamos a ver en estos 3 capítulos. Y le voy a pedir que busque capítulo 43 de Génesis. Vamos a comenzar leyendo desde el primer versículo en adelante. Dice la palabra del Señor: y el hambre iba agravándose en la tierra. ¿Recuerdan ustedes? Ya habían pasado los 7 años de abundancia. Ahora estaban los 7 años de hambruna, dice, y el hambre iba agravándose en la tierra. Y sucedió que cuando acabaron de comer el grano que habían traído de Egipto, su padre les dijo: volved allá y compradnos un poco de alimento. Pero Judá le respondió, diciendo: aquel hombre claramente nos advirtió: no veréis mi rostro si vuestro hermano no está con vosotros. Si envías a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y compraremos alimento. Pero si no lo envías, no descenderemos. Porque el hombre nos dijo: no veréis mi rostro si vuestro hermano no está con vosotros. Entonces Israel respondió: ¿por qué me habéis tratado tan mal, informando al hombre que tenías un hermano más? Pero ellos dijeron: el hombre nos preguntó específicamente acerca de nosotros y nuestros familiares, diciendo: ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y nosotros contestamos sus preguntas. ¿Acaso podíamos nosotros saber que él diría: traed a vuestro hermano? Y Judá dijo a su padre Israel: envía al muchacho conmigo, y nos levantaremos e iremos, para que vivamos y no perezcamos, tanto nosotros como tú y nuestros pequeños. Yo me haré responsable de él, de mi mano lo demandarás. Si yo no te lo vuelvo a traer y lo pongo delante de ti, que lleve yo la culpa para siempre delante de ti. Porque si no hubiéramos perdido tiempo, sin duda ya habríamos vuelto 2 veces. Entonces su padre Israel le dijo: si así tiene que ser, haced esto: tomad de los mejores productos de la tierra en vuestras vasijas, y llevad a aquel hombre como presente un poco de bálsamo y un poco de miel, resina aromática, mirra, nueces y almendras.
y tomad doble cantidad de dinero en vuestra mano, y llevad de nuevo en vuestra mano el dinero que fue devuelto en la boca de vuestros costales. Tal vez fue un error. Tomad también a vuestro hermano, levantaos y volved a aquel hombre, y que el Dios Todopoderoso os conceda misericordia ante aquel hombre para que ponga en libertad al otro hermano vuestro y a Benjamín. En cuanto a mí, si he de ser privado de mis hijos, que así sea. Tomaron pues los hombres este presente y tomaron doble cantidad de dinero en su mano y a Benjamín. Y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Oremos, hermanos. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en tu palabra, Señor, encontramos vida eterna, Padre. Encontramos tu propósito, tu voluntad, Señor, tu carácter, Padre. Pedimos, Señor, que a través de tu palabra, tu Espíritu Santo, Señor, se mueva entre nosotros, Señor. Abra nuestro entendimiento, nuestros corazones, nuestros oídos, nuestra mente, Señor, y nos transforme, Señor, más a la estatura de tu Hijo Cristo Jesús. Porque te lo pedimos en ese precioso nombre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden ver ustedes entonces que los hermanos de José regresan a Canaán llenos de alimento en el primer viaje. Y sin su hermano Simeón, que había quedado allá preso. O sea que fueron 10 y vinieron 9. Jacob es puesto al tanto de esta situación, de las demandas de este primer ministro de Egipto. Recuerden, ni Jacob ni los hijos de Jacob saben de que este es José. Este hombre les dice que no vuelvan a Egipto sin su hermano menor, que es Benjamín. Y esto no agrada a Jacob. ¿Por qué? Porque ya no quiere poner en peligro la vida de su segundo hijo preferido, que es Benjamín. Jacob está más enfocado en la seguridad de su hijo predilecto, de Benjamín, que la seguridad del pobre Simeón, que está ya metido en prisión. Es tanto que Jacob se olvida del tema, deja de tocar el tema. ¿Por qué? Porque ya tenían lo que necesitaban, comida. Y dice un dicho muy cierto ahí, que dicen que barriga llena, corazón contento. Es muy probable que Jacob, al ver la comida de que ya tenía suficiente para preservar el bien común de toda su familia, pues hombre, si somos 99 y ya solo queda una ovejita allá que está metida en el bote, dicen, a mí qué me importa el otro, prefiero salvar 99. Recuerden, este hombre está pensando lo contrario de lo que hace Dios con el ser humano, pero es lo que hace. Pero aquí viene lo interesante, él no le importaba a Simeón, pero no toca ese tema de regresar a Egipto hasta que no tiene otra opción Jacob. Ni siquiera sus hijos tampoco. Ellos no tocan el tema hasta que los alimentos se terminan. Es ahí donde no tienen opción. Bueno, ni modo, vamos a tener que tocar este tema. Y eso nos dice que enfrentar este conflicto no era fácil para Jacob, ni para sus hijos. La situación de la familia de Jacob era muy, pero muy complicada. Pero José, viendo desde el otro punto, José sabía que sus hermanos no tendrían más remedio que regresar con Benjamín en cuanto estos alimentos se le acabaran. Estos no van a tener de otra, van a tener que regresar aquí. El plan de José estaba bien claro, hermanos. José quería reconciliarse con sus hermanos, con su familia, con su padre aún, porque José ha de haber tenido resentimientos con su padre. ¿Cómo fue posible que mi padre no vino a buscarme sabiendo que mis hermanos me vendieron? ¿Cómo fue posible eso? Mi padre se olvidó de mí. Él decía de que yo era su preferido y de repente me olvidó. El plan de José tenía bien claro. Él quería reconciliarse con su familia. Él entendía que la reconciliación es parte fundamental en el plan de Dios. La reconciliación es parte fundamental en el plan de Dios. Fíjense bien de que José buscó la reconciliación con su familia. Él fue el que buscó esa reconciliación. Él sabía
que sólo así, por medio de esa reconciliación, podía salvar a su familia de una muerte segura por causa de la hambruna que había en Canaán. José era el que estaba bien al tanto de esto. Dios se lo había revelado a través del sueño de Faraón. El amor de José era más grande que este resentimiento, que toda la maldad de sus hermanos, que el olvido de su padre. José tenía un amor más grande que la maldad de todos ellos, de su familia. Pero el punto era de que era tanto su amor que él quería reconciliarlos. Pero para que esa reconciliación pudiera llevarse a cabo, su familia, sus hermanos, aún su padre, tenían que reconocer y arrepentirse de su pecado. Y no solamente reconocerlo y arrepentirse, sino que ellos necesitaban pedir perdón por el pecado. Ahora, la pregunta es, ¿se les hace algo familiar esta situación a ustedes? ¿Se les hace familiar esta situación de alguien buscar tener amor más grande que el pecado de los demás? De ese amor reflejarse en ir a buscar, en provocar la reconciliación, provocar el perdón, provocar el arrepentimiento en alguien que está en pecado y en maldad. Ese es el mismo propósito del plan de Dios para todos nosotros. Ese es el mismo plan. Eso es lo que se conoce como el plan de salvación. Porque Dios no quiere que el ser humano muera. Dios no quiere que nosotros muramos. Dios no quiere que nosotros paguemos por nuestro propio pecado. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Porque la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. O sea que su pecado, mi pecado, de la única forma que puede ser pagado es a través de nuestra muerte. Y Dios no quería eso. De la misma forma que José no quería que su familia muriera de hambre, él los amaba tanto que se sacrificó, que hizo todo para poder traer a su familia, reconciliarlos y así ellos poder salvarse. Ese es el sacrificio que hizo Jesús, Cristo Jesús, por nosotros. Eso es lo que hizo Dios al mandar a su Hijo, para que Él se pudiera sacrificar, para que Él pudiera pagar por nuestro pecado. En el segundo mensaje de esta serie, les di a ustedes una lista de cómo José es un tipo de Cristo, es un tipo de Jesús, una tipología. O sea, ese paralelismo, ese reflejo de lo que es la persona de José en Cristo Jesús. Al igual que en la vida de José y su familia, la reconciliación es fundamental en el plan de salvación de Dios con el ser humano. Eso es algo fundamental. De la misma forma que José quería reconciliarse con su familia, ese es el mismo plan que Dios tiene para usted y para mí. Dios nos amó tanto que dio a su Hijo para darnos salvación. Y así, por medio de ese sacrificio, por esa muerte, Él pagar por su pecado y por mi pecado. Reconciliarnos con Dios es importante. Como usted puede ver, la reconciliación con Dios es más importante porque esto implica para nosotros salvación. Romanos 5, capítulo 5, versículos del 10 y el 11 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, dice, ¿qué dice? Más seremos, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Algo precioso. Sin Cristo no hay salvación. Párele de buscar. Sin Cristo no hay salvación. Sus buenas obras, la bondad que usted pueda emanar, no le da salvación. Es solamente a través de ese sacrificio por amor de Cristo Jesús en la cruz que uno puede tener salvación. Y déjeme decirle, en nuestra vida estamos nosotros experimentando conflictos que han roto nuestras relaciones personales. Entre familia, entre amigos, nosotros esos conflictos rompen esas relaciones. Y esos conflictos son un reflejo de lo que ha pasado entre el ser humano y Dios. Eso es un reflejo.
esa relación íntima y perfecta que había en el Edén se rompió por culpa del pecado que cometieron Adán y Eva. Es ahí donde se rompió toda esa relación. Desde ese momento nuestra relación con Dios ya estuvo nula. Separados, apartados. Si ustedes recuerdan, si ustedes han leído los primeros capítulos, ustedes van a ver de que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén. Y es más, y le voy a decir por qué nosotros somos enemigos. No solamente estamos separados. ¿Qué puso Dios en la entrada del jardín del Edén? Un ángel. ¿Y con qué estaba el ángel? Con una espada de fuego. Y no solamente estaba parado, sino que andaba de lado a lado. Porque no quería, el que quisiera entrar, si Adán y Eva querían entrar ahí, eso, les ponían ya un corte de chaleco, como dicen por ahí. Su cabeza iba a salir volando. Eso es lo que pasó entre ellos. Pero el ser humano muchas veces pensamos que, ya que nosotros somos enemigos, pero el ser humano piensa y vive creyendo que ese no es su problema. El ser humano dice, bueno, esa no es culpa mía, esa fue culpa de Adán y Eva. ¿Qué culpa tengo yo? Si hay algo interesante con respecto al pecado, que ahora en nuestros días, vea, no todos predican la palabra y enfocan lo que es el peso del pecado en el ser humano. Y si hay algo que le molesta a la persona que no tiene a Cristo en su corazón, es que le digan de que es un portador de pecado y que ese pecado es transmitido a sus hijos. Y no hay cosa peor para un ser humano que piense de que él es portador de ese pecado a sus hijos. Y muchas veces nosotros, cuando confrontamos al ser humano con el pecado, dicen, eso fue Adán y Eva, yo no tengo culpa de eso. Yo no tengo nada que ver con eso. Ellos fueron los que cometieron ese pecado. Eso pasó hace miles de años y en realidad nadie sabe con ciencia cierta si eso fue real. Muchos dicen, dígame, ¿cuál es el fruto prohibido que comieron Adán y Eva? No se conoce. Dice, muchos dicen que es la manzana, ni siquiera es la manzana. No saben cuál es. Pero el problema es que Dios tiene un problema con nosotros y nosotros tenemos ese problema con Dios, que es el pecado, la separación, que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, dice, todos. La palabra todo es que no se salva ni uno, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ningún ser humano está cerca de Dios por razón del pecado. La maldad de los hermanos de José también habían roto esa relación. Este es un reflejo. Eso es un tipo de lo que ha sucedido entre el ser humano y Dios. Y 22 años después, ellos son confrontados con sus pecados. ¿Para qué? Para ser transformados y así ser reconciliados con su hermano José. Nuestro pecado nos ha separado de la relación íntima y perfecta que había en el huerto del Edén. Y no hay nada que pueda refutarlo, no hay nada que pueda comprobar lo contrario. Por esa razón Dios se propuso reconciliarnos, como lo dije anteriormente, a través de su Hijo. Pero hay algo más que necesitamos entender con respecto a este pecado y a esta reconciliación. El arrepentimiento es necesario antes que la reconciliación. Para que pueda haber, en otras palabras, para que pueda haber reconciliación, necesita haber arrepentimiento. No hay cosa más difícil para una persona que arrepentirse de su maldad. Eso es bien difícil. Y eso es la razón por la cual ahora a usted no se le pregunta, ¿ya se arrepintió de sus pecados? Ahora se le pregunta, ¿quiere recibir a Cristo en su corazón? Y es todo lo que le dicen. Y omiten la palabra arrepentimiento, omiten lo que es el pecado, omiten darle a conocer a la persona su condición de pecador, su condición de separación de la gracia de Dios. Y para que la persona realmente pueda recibir salvación, necesita entender el peso del pecado en su vida, lo que significa el pecado. Y necesita haber arrepentimiento. El peor obstáculo que tiene una persona en su relación con Dios es eso. La falta de arrepentimiento, que eso se transfiere a una palabrita muy sencilla, que es orgullo.
El orgullo es un obstáculo grandísimo en encontrar en el arrepentimiento, perdón. Es el peor obstáculo que tiene una persona en su relación con Dios, porque eso significa admitir su condición de pecador. Vean lo que dice el versículo 15 al 17 del capítulo 43, haciendo alusión de esto, viendo la posición de los hermanos de José cuando regresan a Egipto. Dice el 15, entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín. Y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa, lleva a casa a estos hombres y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Ponga atención a este versículo. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a la casa de José y decían, por el dinero que fue devuelto en nuestros costales, la primera vez nos han traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Fíjense bien, por el dinero que pusieron en nuestros sacos. En ningún momento ya aquí se les había olvidado aquella declaración que hicieron. Dios nos está castigando por nuestra maldad. Pudieron reconocer un poco, pero aquí vienen, no es por nuestra maldad, es por ellos mismos que pusieron el dinero ahí en nuestros sacos, no es nuestra culpa. Es interesante, haciendo una renovación en una casa, recuerdo, estaba trabajando un muchacho conmigo y de repente levantando una porción de un piso, al alar el piso, le despostilló una puerta de los gabinetes. Se levantó lo que es la superficie de lo que es el laminado de la puerta. Y el muchacho, pues muy honestamente vino a mí y me dijo, se despostilló la puerta. Y yo con una sonrisa le digo yo, qué interesante, se despostilló por ella sola. No tuviste la culpa. No fue que al levantar el piso despostillaste la puerta, sino que la puerta se despostilló. Y esa es nuestra posición ante Dios. ¿Qué dijo Adán a Dios cuando le dijo, hey, ¿qué pasó aquí? La mujer que me diste. ¿Y qué dijo Eva? La serpiente. Y Satanás, como es muy descarado, no dijo nada. Esa es nuestra posición. Sus hermanos no querían aceptar de que Dios estaba envuelto en esto y por su pecado, por su maldad, estaban en esta situación. Y muchas personas piensan así. Incluso los mismos cristianos. Yo no tengo la culpa de mi pecado. Es culpa de Adán. Satanás me hizo pecar. ¿Qué dicen? Es la culpa de este mundo. Es la culpa de la sociedad, de mis padres que me pasaron el pecado a mí, de las personas que están alrededor mío. Esas personas sí, porque todos me hicieron así. Si yo soy así bravo, si yo soy gruñón, si yo soy arisco, porque las personas alrededor mío me hicieron así. Es lo que tendemos a decir. Pero Dios es inmensamente poderoso. Dicen también, el cristiano dice, Dios no necesita de mi arrepentimiento para perdonarme. Dios es demasiado amoroso. El amor de Dios es inmenso, gigantesco, que Él me puede perdonar sin necesidad de yo arrepentirme. No necesita. Él puede olvidarse de mi pecado. Bueno, es más, la Biblia dice que Él ya no se acuerda de nuestro pecado, lo amarra y lo tira al fondo del mar, dice. Y ya no se acuerda de nuestro pecado. Sí, el pecado que nosotros hemos confesado. Ese no se acuerda. Pero el que no hemos confesado, olvídese, ahí está presente. Hay personas, hay cristianos que piensan que el perdón no cuesta nada porque es un regalo. Que la salvación es un regalo de Dios. Lo que no entienden es que Dios pagó por ese pecado. Dios le costó y grandemente la sangre de Cristo Jesús.
su hijo amado. O sea, ese perdón no es gratis, no es algo que no es un regalo técnicamente. Dios pagó por usted. A usted no le cuesta, a Dios le costó la vida de su hijo. Dios quiere que todos cambiemos esa forma de pensar y esa forma de actuar con respecto al arrepentimiento, a nuestro pecado. Porque cada uno de nosotros somos responsables por nuestros pecados, que dice Isaías 53:6. Todos nosotros, dice, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, dice. Fíjense bien, es individual. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero aquí viene lo precioso. Más, esta palabra más quiere decir, sin embargo, pero a pesar de esto, Jehová cargó, se fija, cargó en él el pecado de todos nosotros. Nadie puede echarle la culpa de sus pecados, de sus actos a otra persona. Usted no puede decir, ¿sabe qué? De niño a mí me daban hasta por debajo de la lengua y por eso yo soy bravo. El que me busca me halla. Eso no. Ese es su pecado. No le puede echar la culpa ni a Adán, ni a sus padres, ni a la cultura, ni a la sociedad, ni siquiera a Satanás, ni a sus enemigos. Usted es responsable de sus pecados. Los hermanos de José no podían echarle la culpa de su propia desgracia, de su propia maldad a José por el simple hecho, bueno, él tiene la culpa, porque él era soñador y él venía y se jactaba de sus sueños en frente de nosotros. Tampoco le podían echar la culpa a Jacob. Bueno, es la culpa de nuestro padre porque él tenía de preferido a José. No podían echarle la culpa a Jacob, a nadie. Era su maldad, era su culpa de ellos mismos. Y eran ellos los que tenían que arrepentirse de sus pecados. Usted tiene que arrepentirse de sus pecados. Yo tengo que arrepentirme de mis pecados. Todos tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque sin arrepentimiento no hay perdón. Y sin perdón no hay reconciliación. Ya lo vimos en Romanos 5. Es por medio de Cristo que podemos encontrar reconciliación. Pero si nosotros no nos arrepentimos, hay problema. Para la familia de José, ese arrepentimiento entonces tuvo frutos, porque ellos pudieron arrepentirse. Durante todo el tiempo que José trató con sus hermanos, ninguno de ellos se ofreció a sacrificarse. Si usted recuerda, cuando él les dijo, bueno, que vaya uno de ustedes a traer ese hermano menor y venga, nadie se ofreció. Cuando le dijo, bueno, voy a retener a alguno de ustedes aquí, agarró a Simeón. Ninguno de los hermanos, un momentito, no deja a Simeón, yo me quedo por él. Nadie dijo nada. Nadie, ni uno de ellos. Pero esta vez fue muy diferente. Ve al final del capítulo 44, cuando José los acusa de haberle robado su copa de plata de adivinación. Esto es interesante, cómo José inventa ahí un poco, hasta miente, por así decirlo. Porque es la copa que usó para adivinar, dice. Mira el capítulo 44, el 18. Entonces Judá se acercó a él y dijo, ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor. Vamos a ponerlo, vamos a parafrasearlo. Judá se le acerca a José y le dice, Señor mío, o sea, se está sometiendo a la autoridad de José. Déjame hablarte al oído. Déjame explicarte un poquito, le dice. Dice, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor y que el joven vaya con sus hermanos. Finalmente, Judá, esto está raro, dice. Ahora sí, este quiere tomar el puesto de su hermano menor. ¿Qué es eso? Arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Dar media vuelta y caminar en dirección opuesta. Lo que antes no estaban haciendo, ahora lo estaban haciendo. Judá dice, yo me pongo por mi hermano, déjame tomar el puesto de mi hermano.
capítulo 34 versículo 34 del capítulo 44 de Génesis. Vea, esto es Judá siguiendo con la conversación. Dice, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré. No podré, dice, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Anteriormente, Judá sabía lo que iba a sucederle a Jacob si José moría. Sabía muy bien el mal que le iba a causar a su padre. Y sabía muy bien que esos 22 años, el mal que le causó a su padre, el dolor de haber perdido un hijo. Pero esta vez, Judá hace lo contrario. Ahora piensa en el dolor que le puede causar la ausencia de Benjamín a Jacob. Y ahora se arrepiente y dice, no, no puedo. Ahora entiendo, ahora no quiero yo volverle a causar un mal a mi padre. En el 45 del 1 al 5, sigamos leyendo. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos. O sea, solo sus hermanos quedaron con él en ese cuarto. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Y esta palabra, estaban turbados, es que no podían ni hablar, no sabían qué estaba pasando. Estaban confundidos, estaban angustiados. Después de estar preocupadísimos porque la vida de Benjamín estaba peligrando, ahora están viendo de que este hombre está saliendo con unas cosas raras. Lo interesante es que la reacción de José fue al ver frutos de arrepentimiento en la vida de sus hermanos. Vio que finalmente pudieron arrepentirse públicamente, sin reservas, sin importar las consecuencias. Fíjense bien que cuando Judá está abogando por su hermano, ni siquiera está aceptando o defendiendo de que eso no fue así, el robo de la copa. Él no estaba defendiendo la inocencia de Benjamín, estaba preocupado por su padre. No estaba buscando estar librándose de esa responsabilidad, sino que al contrario estaba buscando sanar el dolor de su padre. Y ese arrepentimiento es lo que José estaba esperando desde hace mucho tiempo en sus hermanos. Finalmente José está viendo el arrepentimiento. Finalmente, cuando José ve que ellos están arrepentidos, José no hace más que llorar, que gritar. ¿Y sabe qué eso nos dice? Que ese es el mismo arrepentimiento que Dios espera del ser humano. Porque el arrepentirse a una persona significa que esa persona recibirá perdón. Porque el perdón es el último paso para la reconciliación. El perdón es el último paso para la reconciliación. Déjeme decirle que este es el tipo de arrepentimiento que conmueve a Dios. Es el arrepentimiento que Dios quiere. Es lo único que puede hacer que Dios perdone al ser humano. Cuando la persona reconoce y asume totalmente su pecado, cuando se humilla y confiesa ante Dios que es responsable de toda su maldad y no le echa la culpa a otro ni a otra cosa, y que no quiere seguir haciéndolo, escuche bien, que no quiere seguir haciéndolo, Dios se conmueve. Dios se conmueve. Dios no es un Dios frío calculador. Dios es un Dios que siente, tiene sentimientos. Porque nosotros, y usted dirá, ¿cómo usted sabe eso? ¿No recuerda usted en Génesis que nos hizo a su imagen y semejanza? Él nos dio de su espíritu. Los sentimientos que usted tiene de dolor, de alegría, de enojo, de tristeza, esos sentimientos vienen de Dios. Y cuando un pecador se arrepiente, el mismo Señor dijo que hay fiesta en los cielos.
cuando un pecador se arrepiente. En la parábola de la oveja perdida. El perdón conmueve a Dios. Eso conmueve a Dios. Dios es movido a misericordia por ese arrepentimiento del pecador. Dios perdona a esa persona. Al ver arrepentimiento, Dios perdona. En Romanos 12 vemos que Dios va a recibir, va a aceptar el arrepentimiento de aquello que con corazón contrito y humillado se postra ante el Señor. Y ese perdón es lo que da la reconciliación. Esa reconciliación es lo que permite al pecador entonces conocer la gloria y todo el amor de Dios. ¿Qué pasó con los hermanos de José? Cuando José mira el arrepentimiento, él se da a conocer quién es realmente. Yo soy José, vuestro hermano. Él le da a conocer su verdadera identidad. Dios le da a conocer al pecador su gloria, su amor, y le hace partícipe de su bondad, de su inmensa gracia a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Y es ahí donde la persona recibe vida eterna. Vea Génesis 45 del 4 al 5. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos a mí, porque había una gran distancia entre el primer ministro de Egipto y estos extranjeros que eran abominación, repulsión para los egipcios. Y José les dice: acercaos a mí. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a Egipto. Cuando usted se da cuenta que usted es pecador y usted se da cuenta que por culpa suya es que el Señor dio su vida, por culpa suya él fue colgado en la cruz, fue abofeteado, fue azotado, fue escupido. Eso es lo que está refiriendo aquí, reflejando José. Yo soy vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis y os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pueden ver la tipología de José y Cristo. Puede ver usted cómo José fue vendido como esclavo. Puede ver cómo Cristo Jesús fue enviado, fue humillado hasta lo sumo para ser esclavo en esta vida. Puede ver usted que para preservación de vida, José fue vendido. Como para preservación de vida, el Señor Jesucristo fue enviado delante de nosotros. Ese precio que José pagó, fue para eso. El Señor Jesucristo, la vida de nuestro Señor Jesucristo, pagó por ese precio, porque a Él le costó su misma vida en la cruz. Y ese sacrificio es lo único, nada más, que puede preservar nuestras almas de la muerte eterna. Dios no solamente quiere que usted se arrepienta de su pecado, porque no solamente es arrepentirse, sino confesarlo, humillante ante Él. Porque solamente así es que podemos dar a conocer nuestro arrepentimiento genuino, el cual Dios perdonará. Puede ser que usted ya se haya arrepentido de toda su maldad, y es muy posible, pero recuerde usted, necesita confesárselo al Señor. Romanos 10 del 8 al 10 dice: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cuando dice aquí, confesares con tu boca, eso no humillarse, reconocer
su condición de pecador. Reconocer de que Dios mandó a su Hijo Jesucristo a pagar por su pecado. Dice si uno cree en su corazón, no solamente es confesarlo, sino que creerlo en su corazón. O sea que genuinamente no tener dudas de que usted puede recibir perdón a través de ese sacrificio, a través de la gracia del Señor. Porque dice el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia. Usted, al creer en su corazón genuinamente que Dios lo perdonó, que Dios le dio salvación, usted es justificado ante Él. Nada más, no tiene que hacer nada más. Pero también eso se refleja en lo que uno confiesa, en lo que uno dice, en lo que uno hace. Dice, con la boca se confiesa para salvación. Si usted ha reconocido su pecado y se ha arrepentido, necesita confesarlo ante el Señor. Necesita pedirle perdón a Él. Porque no solamente es reconocerlo y arrepentirse, también es pedirle perdón al Señor. ¿Quiere hacerlo ahora? ¿Quiere decirle al Señor, Señor, perdóname? Reconozco mi pecado. Me arrepiento, o sea, no quiero volver a cometerlo. No quiero seguir viviendo esa vida que he vivido hasta ahorita. Quiero vivir una vida que te glorifique. Quiero reconciliarme con vos, Padre. Y te pido perdón. Te pido que seas mi Señor. Quiero estar unido a ti, Señor, eternamente y para siempre. Vamos a orar, y mientras oramos, pídale al Señor. Pídale al Señor. No hay nada malo de humillarse ante Él y decirle, Señor, perdóname. Señor, quiero vivir una vida santa para vos, Padre. Quiero glorificarte. Quiero sentir ese gozo de ser aceptado como tu hijo. Y si no ha recibido salvación, decirle a Él, quiero que me des salvación por la misericordia de tu hijo. Pero también, si usted es cristiano y ha vivido una vida doble, usted reconoce que tiene cosas, que tiene pecados, usted que no se los ha confesado al Señor, este es el momento para hacerlo. Porque lo que el Señor quiere, tener una relación íntima con usted. Oremos. Amantísimo Padre, Señor, reconocemos, Padre, que sos nuestro Dios, nuestro Salvador. Reconocemos tu santidad. Reconocemos todos tus atributos, tu misericordia, tu gracia, tu perdón, tu soberanía, Padre, tu poder, Padre. Señor, pero queremos también, Padre Celestial, reconocer, Señor, que en nosotros hay pecado y que ese pecado, Señor, obstruye nuestra relación con vos, Padre. Y queremos decirte, Señor, de que no queremos pecar más, Padre. No queremos hacer las cosas que te ofenden, Señor, porque eso, Señor, eso obstruye nuestra relación con vos, Padre. Y no solamente nuestra relación, sino que ese plan que tenés de salvación para los demás, Señor. Porque vos me has hecho, Señor, un vehículo para llevar tu palabra, Padre. A cada uno de tus hijos los has hecho, Señor, un vehículo, un instrumento de tu paz, Padre. Y no hay cosa más preciosa, Señor, que tener una relación íntima y perfecta con vos. Cuando nuestro corazón, Señor, se humilla, cuando nosotros reconocemos nuestro pecado y te lo presentamos y te pedimos perdón, Señor, vos, Señor, te conmoves. Señor, vos te alegrás, Señor. Y nosotros queremos estar, Señor, íntimamente ligados con vos, Padre. Señor, si hay alguien aquí, Padre Celestial, que no te ha entregado tu vida, que no ha reconocido su pecado, que no te ha pedido perdón, Padre, que no se ha arrepentido, Señor, toca su corazón. No importa si es un adulto, si es un adolescente, Señor.
Padre, no hay cosa mejor que poner todas nuestras cargas, Señor, ante tus pies y decirte: Señor, no puedo con esta carga, Padre. No puedo con esto más, Señor, porque pone un peso en mi vida. Señor, toca nuestros corazones, Señor. Queremos, Señor, amarte, pero no como el ser humano quiere, sino que como vos querés que te amemos, Señor. Con un corazón contrito y humillado, Padre. Te lo pedimos, Señor. Y mientras todos oran, si usted ha recibido ese llamado del Señor, si su palabra ha tocado su corazón, ahí donde está sentado no tiene que levantarse. Yo le voy a pedir que levante su mano. Que levante su mano para poder orar por usted, para que usted no lleve esto solo, porque el Señor para eso nos ha hecho una sola iglesia, para ayudarnos con nuestras cargas, para poder decirle: Señor, gracias, Padre. Amén. Señor le bendiga, hermana. ¿Alguien más? Señor le bendiga, hermana. Señor le bendiga, hermana. Señor le bendiga, hermana. Señor me la bendiga, hermana. Amén. Bendito el Señor. Señor le bendiga, hermana. Quiero terminar con esto. Recuerde, la vida del cristiano, las cargas no se pueden llevar solas. No se pueden. La persona al rehusarse, lo que está haciendo es simplemente poniendo más carga en sí. Padre bendito, te alabo y te glorifico, Señor, porque es tu palabra la que ha hablado a nosotros. Gracias te damos, Señor, porque reconocemos, Señor, nuestra incapacidad, Señor, de llevar nuestras cargas solos, porque sabemos que tenemos, Señor, tenemos tu Santo Espíritu y tenemos, Señor, a nuestro alrededor hermanos y hermanas que también tienen a tu Santo Espíritu, en los cuales nos podemos apoyar, Señor, y glorificar tu nombre. Gracias, Padre, porque así como Judá se presentó y habló, Señor, él no lo hizo solo. Él tenía 9 hermanos que lo estaban también apoyando, Padre. Gracias te damos por tu misericordia y por tu amor, por tu perdón, por tu salvación, Padre. En Cristo Jesús te damos gracias.